nos vamos con Roberto Trad a Panamá. Y Roberto, tu punto de vista sobre la estrategia de comunicación en este asunto que ha derivado en la escasez y crisis en la distribución de combustibles en México, se me hace hoy más que puntual importante. Te saludo esta mañana, Roberto. Muchas gracias, Pedro. Buenos días, Alberto, y a todo el equipo de Central FM que está tratando de regresarle el equilibrio a este país tan desequilibrado y tan falto de gasolina, Pedro. Pues sí, mira, es interesante lo que ha venido sucediendo con esta última semana. De verdad, ayer que me ponía de acuerdo con Sarubi para ver de qué íbamos a hablar hoy, yo le decía, no quiero hablar del tema de la gasolina, porque ese es el tema del que todo el mundo está hablando, pero es inevitable. Todas las sobremesas familiares, todas las conversaciones de café, los amigos, después de hablar del fútbol, después de hablar de los partidos de fútbol americano, se ponen a hablar de la escasez de gasolina. Es algo que está en los chats de las mamás del colegio, está en todos lados y es inevitable. Y en ese sentido me parece que el principal acierto del gobierno es que está permanentemente informando. Pareciera, independientemente de la información que dé, e independientemente de la información que está dando, independientemente de el desarrollo de los hechos, da la impresión López Obrador de que está al mando de la situación, ¿no? Porque todas las mañanas, desde su conferencia mañanera, genera un contenido del que hablamos todo el día, va avisando de la búsqueda de los huachicoleros, etcétera, etcétera. Me parece que ese es el principal acierto, la excesiva transparencia. Dicen uno de los principios maquiavélicos de la comunicación estratégica, Pedro, es: si no puedes convencerlos, confúndelos. Claro. Pues con tanta información todos los días, no estoy diciendo que haya, de ninguna manera estoy acusando al gobierno de tratar de confundir a la opinión pública. Lo que sí es que el exceso de información pues no te permite entrar a los detalles, ¿no? Ese me parece que es el primer acierto. Por eso les va también en las encuestas. La semana pasada se publicaron 4 encuestas: Rodrigo Galván de Demotecnia, Roy Campos de Mitofsky, Carlos Campos de Massive Caller, y en Eje Central también se publicó una encuesta, y en todas coincide la versión de que la gente sí le cree a López Obrador, de que está combatiendo el huachicoleo, y sí aprueba estas acciones. Otro me parece de los grandes aciertos es que la narrativa está bien instalada, la narrativa y los términos del debate. Amable público, ¿qué es esto de la narrativa y qué es esto de los términos del debate? La narrativa es la historia que se cuenta desde las noticias, la historia que se cuenta desde una estrategia de comunicación política. Y en toda historia hay enemigos, hay amigos, hay buenos, hay malos, hay cómplices, hay intriga, hay crimen, hay misterio. Y en esta historia la narrativa está perfectamente instalada. Hay un enemigo que es el huachicoleo, digamos, que es una especie de primo hermano del crimen organizado. El huachicoleo tiene su principal cómplice en la corrupción, ¿no? La corrupción del gobierno, que es perfectamente creíble. Hay un héroe, que es el ejército mexicano y el presidente López Obrador, que se ponen al mando del mismo para resolver el tema del huachicoleo. Y, por supuesto, hay un culpable de este crimen. El culpable, obviamente lo ha señalado López Obrador, son los gobiernos anteriores. López Obrador ha tratado de meter en la bolsa a los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. A todas luces, con la información que mandan, el principal culpable es el gobierno de Peña Nieto, porque cuando uno ve la curva de crecimiento de ordeña de ductos de Pemex, se da cuenta que el problema inicia con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, por estrategia, López Obrador trata de meter juntos a Fox y a Calderón para debilitar al único partido político que hoy le está haciendo frente, que desde mi punto de vista, o que le puede restar votos, que es el PAN. Por eso trata de meter a Fox y a Calderón,
Yo pienso que ahí está un error, una disonancia. No se sostiene meter a Fox y a Calderón, dada la información o la evidencia que están presentando. Hasta aquí los aciertos en la estrategia. Ahora vamos a hablar también de los errores, porque me parece que tiene errores bastante graves, y el principal, Pedro, es que una vez más la clase media se convierte en la principal afectada de la estrategia, y le vamos a llamar la estrategia del gasolineo, o el problema del gasolineo, porque no tiene un nombre. Vamos a llamarle gasolineo. La principal afectada por el asunto del gasolineo, de la escasez de gasolina, es la clase media. ¿Por qué? Porque las clases bajas, Pedro, si bien se afectan y tal, no utilizan coches privados. Las clases populares no utilizan coches privados, y cuando las utilizan, pues lo hacen con mucha reserva, ¿no? Los empleos, todos los problemas que podría llegar a sufrir las clases populares, las clases bajas, con el tema del gasolineo, son de largo plazo. Si se llega a resolver pronto la crisis, pues la clase baja nunca habrá resentido esto. Y la clase alta tampoco lo resuelve, tampoco lo resiente, ¿no? Las clases altas pues mandarán a sus choferes, o resolverán con Uber o con taxi, se subirán y resolverán la escasez de gasolina de otra manera. La clase media es la principal afectada, es la principal enojada. Las conversaciones donde mayor preocupación hay es en las escuelas, con los camiones, en los colegios privados, con los camiones, con las rondas, con cómo voy a llevar a mis niños, los llevo, no los llevo. Ahí hay una verdadera afectación. La clase media tiene que subirse a su coche para ir a trabajar, y tiene que hacer estas colas de 2 o de 3 horas en las ciudades, y el gobierno, en lugar de tener una estrategia de comunicación clara que les ayude a ellos a resolver, o en lugar de tener alguna oferta que les ayude a ellos a resolver este problema, simplemente los ignora, como los ha ignorado durante lo que va del sexenio. La clase media, una vez más, la principal afectada, y la clase media, una vez más, ausente del discurso del gobierno. Para mí, ese es el principal error de esto. Y finalmente, no podemos dejar de señalar que pues todo el tema del gasolineo sí ha permitido al régimen, a López Obrador, pasar inadvertidos otros problemas graves que pueden llegar a tener y que le van a explotar, y que tienen que ver principalmente con el tema de la Guardia Civil y las prácticas antidemocráticas que se están dando al respecto. Hasta aquí mi comentario, querido Pedro. Gracias por este comentario. Y otra vez, has insistido mucho en este asunto de las clases medias desatendidas, que finalmente esas marcaron la diferencia que hizo, que causó, que provocó el triunfo apabullante de Andrés Manuel López Obrador. Ya hemos visto, Roberto, en algunas gasolineras, algunos letreros bastante agresivos en contra de López Obrador, que están empezando a hablar justamente de ese descontento del que haces alusión, Roberto. Así es, y fíjate que es interesante, porque cuando vemos las encuestas, ¿no? Realmente estamos hablando en promedio, por dar números cerrados, por no entrar al detalle, más o menos un 35%, entre 30 y 35% de la gente desaprueba todo este tema del gasolineo, y más o menos un 60% lo aprueba, y hay un 10% por ahí de indiferente. Ahí llegan hasta el 70% en algunas encuestas, pero dejémoslo en, digamos, el 60% está de acuerdo, o el 35% está en desacuerdo, y el resto es indiferente, ¿no? Si lo miramos desde esa perspectiva, no hay que ver las cantidades de las personas, sino las actitudes y la profundidad de la actitud. Ese 35% que pareciera ser poco, en realidad está muy enojado. El tono y manera en el que se está enojando la clase media con este nuevo régimen es cada día más grave, ¿no? Lo vemos porque además
si hay un desprecio generalizado a la clase media. El problema en el discurso del López Obradorismo es que tratan a la clase media como si fueran, como si pertenecieran a las clases prepotentes, como si tuvieran las mismas actitudes de las clases altas, como si la clase media actuara con prepotencia, como si la clase media fueran, digamos, igual que, como si toda la clase media tuviera choferes y carros y tal, y no es el caso. La clase media en México, es algo que creo no lo entiende el presidente y el nuevo régimen. La clase media son los pequeños comerciantes, son los trabajadores independientes, son los funcionarios públicos de mediano nivel a los que despidieron hace unas semanas. Esa es la clase media que le da mucha vida al país, y esa clase media está muy enojada. Ese 35% que está en contra del gasolineo, está no solo en contra, sino severamente en contra, y ahí yo creo que puede venirle una crisis al gobierno si surge un partido o surge un liderazgo que la logre capitalizar, que esa es harina de otro costal. Ahorita todavía no tenemos a ese liderazgo, todavía no nace ese nuevo líder para la clase media, pero es esperable que al pasar de los años empiece a surgir un liderazgo fuerte de oposición que logra aglutinar ese sentimiento. Y me parece que lo que le está pasando a López Obradorismo es que están dejando que ese sentimiento crezca y se profundice cada vez más. Muy bien, realmente muy interesante tu análisis, tu punto de vista. Roberto Trat, te mando un abrazo allá a Panamá, con mucho cariño. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Pedro, un abrazo fuerte y nos vemos, nos escuchamos el jueves, y ya la próxima semana nos vemos en el estudio una vez más, que termine aquí nuestra emisión en Panamá. Un abrazo fuerte. Será un placer.